Estamos de estreno, tenemos ya la Estela de Luz. Se pretendió que fuera el símbolo del Bicentenario, pero se ha convertido más bien en un símbolo de dispendio y quizás de corrupción. Esta próxima semana se lleva a cabo en Suiza la cumbre más importante para empresarios, políticos y académicos de todo el mundo. Y lo más curioso del caso es que es una cumbre privada. Se cumplen 46 años de la muerte de Winston Churchill, periodista, escritor y líder político. Fue la gran inspiración de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto y el Químico Guerra en Quinto Poder, un programa de reportajes con opinión. La Estela de Luz llegó un poco tarde a la cita. Debió haber estado lista para las fiestas patrias del Bicentenario en septiembre del 2010. Finalmente fue inaugurada el 7 de enero del 2012. Pero no solamente fue un problema de demora en el tiempo. El presupuesto original para este proyecto era de 393 millones de pesos. Al final nos costó a usted y a mí 1.035 millones de pesos. Esto ya con IVA incluido. Yo pienso de la Estela de Luz que, bueno, no está mal, pero en cierta parte de ese dinero era para que se lo hubieran gastado mejor en gente que realmente sí necesita el dinero. No tengo mucho conocimiento de ello, pero por lo que he escuchado y oído, pues siento que se gastó mucho dinero en este monumento y que hubiera podido utilizarse en otras cosas más útiles para nuestra ciudad. Opino que su presupuesto fue mucho como para que nada más sea de luz eléctrica, pudiendo ser con fotoceldas solares. Pues es un gasto innecesario, ¿no crees? Haz de cuenta que estuvo cerrado muchísimo tiempo, lo dejaron ahí parado, dizque trabajando, y la verdad se vio que, bueno, no se vio, pero se piensa y se supone mucho que se transearon por ahí muchísimo dinero. Hay muchas dudas acerca del proceso de construcción de la Estela de Luz. La primera gran duda es, no sabemos por qué un proyecto que supuestamente debía ser para la construcción de un arco terminó pues en esta vara que tenemos aquí clavada al inicio de la calzada de los Leones en el parque de Chapultepec. Tampoco sabemos por qué no se consideró todo el gasto desde un principio, por qué se aceptó un proyecto que no tenía la cimentación adecuada, un proyecto que no consideraba todos los gastos que se tenían que hacer. Tampoco sabemos por qué el proyecto se le otorgó a una empresa filial de Pemex, Triple I Servicios, que no tenía la capacidad para llevar a cabo la construcción y que después subcontrató la obra a otras empresas privadas. Finalmente, no sabemos por qué costó tanto. Un estudio del Colegio Mexicano de Ingenieros nos dice que, aún con todos sus problemas, la Estela de Luz debió haber costado 497 millones de pesos, pero al final tuvimos que pagar 1.035 millones de pesos por esta obra. Bueno, es un fraude en tiempos, costos y forma. En tiempos, porque nunca lo entregaron cuando lo prometieron. En forma, porque no tiene ninguna forma de independencia o que lo represente. Y costos, pues es claro que existe un desfalco y una manipulación de los dineros del cual nunca nos autorizaron. Fue un gasto innecesario, el cual estaba pronosticado para, creo, 400 y pico millones de pesos, cuando se gastaron 1.035 millones de pesos, que se me hace injusto, no habiendo tantas necesidades en la ciudad. Creo que es un monumento que no marca lo que es la esencia de un monumento. Está subordinado a otros edificios y además está muy mal hecho y es muy costoso. Los monumentos deben de caracterizarse precisamente para que se puedan significar
y este elemento geométrico no significa dentro de los valores del pueblo mexicano. Creo que esto es, como se ha dicho, un monumento a la corrupción. No es un monumento que represente nuestro país. Hay tantas necesidades en este país, de educación, de alimentos, que no sé para qué hicieron este gasto tan inútil. En un país de tanta miseria, es un despilfarro gastar 2.000 millones, cuando esos 2.000 millones hubieran sido para empleos, para clínicas, para inyectarle al mercado interno, para las universidades. Que fue un gasto superfluo, para mí no sirve para nada. Lo que costó, que fue muchísimo dinero, podía haberse ocupado para otras cosas más útiles, como salud y educación. Nos dicen que los mexicanos podríamos acostumbrarnos con el tiempo a la estela de luz. Esto mismo pasó con los franceses con la Torre Eiffel. Cuando se construyó a fines del siglo XIX, los parisienses decían que era el peor adefesio que se le hubiera podido ocurrir a cualquier político o a cualquier persona. Y sin embargo, con el paso del tiempo, la Torre Eiffel se convirtió en el símbolo de París. Yo no sé si esto va a ocurrir con este monumento que tengo atrás de mí. Lo que sí puedo decirles es que un puente como el Puente Baluarte, que une Chihuahua con Durango, costó 2.100 millones de pesos y es el puente más alto del mundo. Esto es 2 veces nada más lo que costó esta estela de luz, que ciertamente no tendrá la utilidad del Puente Baluarte. The reality in 2011 was that we saw protests really revolving around this notion of a dystopian future happen around the world. So much so that in 2011, the Time Person of the Year was the protester. Esta próxima semana, del 25 al 29 de enero, se va a llevar a cabo una reunión extraordinaria, pero también extraordinaria porque se lleva a cabo todos los años. El Foro Económico Mundial de Davos es la reunión cumbre más importante que reúne no solamente a políticos, sino a empresarios, académicos, líderes religiosos y sociales e incluso artistas de todo el mundo, y lo hace una vez cada año. Lo más extraordinario es que esta no es una cumbre convocada y pagada con dinero gubernamental, sino que se organiza de forma privada y aún así todo el mundo, hasta los políticos más encumbrados, acuden año con año a este pequeño pueblo suizo con apenas 12,000 habitantes para discutir los temas más importantes del mundo. At the annual meeting in Davos every year, the World Economic Forum sets up a video booth and invites presidents, dignitaries and leaders to stop by and respond to your questions about the world's most pressing challenges. Unas 3,000 personas entre asistentes oficiales y representantes de los medios de comunicación asisten cada año al Foro Económico Mundial de Davos. Y no se habla nada más de economía, se habla de política, por supuesto se habla de igualdad, se habla del desarrollo humano, se habla de asuntos religiosos y asuntos artísticos. De hecho, los títulos, la colección de títulos del Foro Económico Mundial de Davos es sorprendente y no tiene en realidad mucho que ver ya con el título original de un Foro Económico Mundial. We live in the 21st century in a world that depends on systems that were basically designed in the 19th and 20th century. The weakness of existing safeguards is exposed by risks related to emerging technologies, financial interdependence, resource depletion, and climate change. Es muy difícil ser invitado a Davos, sin embargo, cada vez es más fácil darle seguimiento a este foro a través de las redes sociales y de Internet. De hecho, hay incluso transmisiones en vivo de las principales ponencias que se llevan a cabo en Davos, y este año usted podrá hacer preguntas a través de Facebook, por ejemplo, a los participantes en Davos, cosa que no se podía hacer en el pasado. We live in an era of shocks, and they're going to be global and they're going to be more frequent. And we need to test how safe our safeguards are. We need to get a partnership between government, society, business to address problems collectively, identify potential solutions, agree frameworks for implementing those solutions. Davos no es una panacea para resolver los problemas del mundo, pero sí es un detonador de ideas. Ahí surgió el concepto mismo de la globalización en los años 70. Ahí se dieron la mano Yasser Arafat y Shimon Peres representando a Israel y a Palestina.
Ahí inició el sueño de crear un mercado de libre comercio en América del Norte. Y bueno, finalmente en Davos surgen ideas que son las que pueden transformar al mundo. Y eso es quizás lo importante de este Foro Económico Mundial. Cyberspace is real, and so are the risks that come with it. It's the great irony of our information age. The very technologies that empower us to create and to build also empower those who would disrupt and destroy. One of the things illuminated by the report is that the risk is distributed in a certain way today. It's shifting. We have to decide where we want it to land before we can properly design the policies and solutions to really go after them. United pacts and resolves of more than 30 states and nations to fight on in unity together. El 24 de enero de 1965 falleció a los 90 años de edad Winston Churchill, el hombre que el periódico New York Times consideró como el último auténtico líder político del siglo XX. Despite his success in America, in Britain, Churchill's leadership was being questioned as disaster followed disaster. In the Atlantic, Britain was losing over half its convoys to German U-boats. El también periodista y escritor se opuso como político durante muchos años al militarismo de Alemania y siempre dijo que Adolf Hitler tarde o temprano invadiría el resto de Europa. Los políticos ingleses no quisieron escuchar. Tuvieron que esperar hasta 1940, ya en plena guerra, cuando Churchill fue nombrado en primer lugar Lord del Almirantazgo y posteriormente primer ministro. A él le tocó enfrentar la guerra en contra de Adolf Hitler. The biggest blow to Churchill had been in February 1942, when Singapore surrendered. 62,000 Indian, British and Australian troops were taken into captivity. A Winston Churchill le tocó presidir el gobierno británico en los peores momentos, el momento en que el ejército alemán derrotaba a los británicos en cualquier lugar del mundo. Le tocó también estar allá en Londres durante los terribles bombardeos alemanes a la ciudad capital del Reino Unido. Sin embargo, poco a poco le pudo ir dando vuelta a la guerra y algunos de sus discursos, como aquel en que prometía solamente sangre, sudor y lágrimas a los ingleses, se convirtieron en inspiración para poder enfrentar todo el curso de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso del caso es que, una vez vencedor de la guerra, Winston Churchill fue rechazado por los electores británicos y tuvo que pasar a la oposición. Sin embargo, al cabo del tiempo, Winston Churchill es quizás el líder político más recordado y respetado del siglo XX. At home, people were becoming dispirited and resentful. After 2 years of war, they expected Churchill to bring them the victory he had promised. That summer, a vote of censure was brought against him in the Commons. His very position as Prime Minister was challenged. En nuestra vida cotidiana pocas veces pensamos en que venimos de un origen unicelular, que en realidad nosotros somos el resultado de millones y millones de años, miles por cierto, de millones de años de evolución de los seres vivos. Sin embargo, nuestras células que componen nuestro cuerpo siguen alineadas, por ejemplo, con fenómenos que están ahí presentes como la rotación de la Tierra. Todos sabemos que existen los ciclos circadianos, ¿verdad?, de los cuales depende el sueño, el hambre, todos los procesos metabólicos, y no les ponemos mucha atención porque ahí están para nosotros. Sin embargo, investigadores de la Universidad de California en San Diego han encontrado una dependencia de sincronización de nuestras células, por ejemplo, con el proceso de rotación de la Tierra. No es una cuestión ajena a nosotros y de ahí depende mucho de nuestro metabolismo. Esta alineación y esta sincronización permite ahora, con esta investigación que hizo el doctor Jeff Hastie, ¿verdad?, que es un líder de este grupo de bioingeniería en la Universidad de California en San Diego, para ver fenómenos como enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, por ejemplo, que pueden depender también de esta sincronización de las células. Tiene un potencial enorme el que estemos conscientes de que a final de cuentas somos el producto de millones de años de evolución y que nuestro origen son seres unicelulares. Esto es todo por hoy en Quinto Poder, el programa que le da poder a la sociedad.